El análisis dimensional representa una herramienta que podemos utilizar siempre para analizar si una ecuación o un modelo matemático está correctamente planteado. Esta es una herramienta básica en el área de ciencia e ingeniería que nos va a servir para validar la homogeneidad dimensional de un modelo. Vamos a plantear a qué se refiere con homogeneidad dimensional. Homogeneidad dimensional no es más que un área de estudio de la ingeniería que se encarga de validar si los modelos matemáticos son factibles o no. Esta área se basa en el análisis de las dimensiones que contiene ese modelo matemático. Una de las ventajas de utilizar homogeneidad dimensional es que plantea una serie de reglas para las cuales se disminuye la posibilidad de equivocarnos en cálculos, en sustituir valores, en combinar operaciones, por ejemplo. Existe menor probabilidad de invertir sin darse cuenta una parte del cálculo, por ejemplo. Podemos sustituir al revés un valor. Nos permite la reducción en el número de cálculos intermedios. Por ejemplo, en el problema que acabábamos de resolver sobre la conversión de unidades, precisamente el método de factor unitario reduce el número de cálculos intermedios a un solo cálculo. Presenta un enfoque lógico del problema. Además, los resultados son de fácil interpretación. Es fácilmente interpretable el significado físico de los cálculos que hemos realizado. El análisis dimensional se basa en una serie de reglas combinadas con los sistemas de unidades que nosotros estamos utilizando en el modelo matemático. Por regla general, solamente es posible sumar, restar o igualar cantidades si las unidades son las mismas. Si las unidades son las mismas, significa que las dimensiones también son las mismas. Por ejemplo, no podemos sumar kilogramos, una unidad de masa, con joules, que es una unidad de energía. Esto físicamente no tiene significado. No puede efectuarse tampoco si las dimensiones son las mismas, pero las unidades son diferentes. No puedo sumar directamente 10 libras más 5 gramos. El valor 15, no tenemos idea de qué valor tendría o qué unidades tendría. Yo tengo que o transformar estas libras a gramos o estos gramos a libras, pero directamente no podemos sumar. Esas son reglas de homogeneidad dimensional. Eso en cuanto a suma y resta. En cuanto a multiplicación y división, sí es posible multiplicar, dividir o elevar a una potencia. Sí es posible combinar unidades. Por ejemplo, kilogramo por metro dividido por segundo es una unidad válida. De acuerdo a estos análisis, sí es posible realizar multiplicaciones y divisiones. De modo tal que, por ejemplo, kilogramo por metro dividido entre segundo es una operación válida. Y podemos cancelar de manera algebraica, como ya hemos visto, unidades similares. Por ejemplo, metros cuadrados en un numerador con metros cuadrados en el denominador se pueden cancelar. Y también podemos convertir estas unidades a otras. Con el mismo método del factor unitario, por ejemplo, estos 50 kilogramos metro por segundo los puedo convertir a otra unidad que tenga las mismas dimensiones. Podrían ser libras, masa por centímetros, segundo. Eso sí es válido.
Precisamente de esta regla surgen muchas unidades compuestas que vamos a ir analizando. Por ejemplo, una unidad compuesta es fuerza. Por ejemplo, vamos a plantear un análisis dimensional. Vamos a plantear un análisis dimensional. Si queremos encontrar las dimensiones de fuerza, vamos a recurrir al modelo matemático que incluya la fuerza. Sabemos que la fuerza proviene de la segunda ley de Newton. Sabemos que fuerza, por la segunda ley de Newton, es masa por aceleración. Entonces, un análisis dimensional me permite analizar este modelo matemático, esta fórmula, para poder comparar cuáles son las unidades y cuáles son las dimensiones que tenemos. Si inicialmente lo vemos en dimensiones, lo vamos a tener así. Fuerza tiene dimensiones que podemos deducir. Vamos a ponerlo así. Fuerza va a tener dimensiones de masa. Masa es la dimensión básica por aceleración. Para realizar un análisis dimensional, nosotros colocamos en este análisis las unidades básicas. Aceleración es una unidad compuesta. Si queremos investigar las unidades básicas de aceleración, por ejemplo, vamos a recurrir a esta tabla, o si ya la saben de memoria, por ejemplo, sabemos que aceleración tiene unidades en el Sistema Internacional de metros por segundo cuadrado. Estas son unidades. Las dimensiones sería longitud entre tiempo elevado al cuadrado. Entonces, aceleración lo puedo yo escribir aquí como longitud entre tiempo al cuadrado. Realmente esas son las dimensiones que va a tener la fuerza. Eso en cuanto a dimensiones. Yo también puedo cambiarlo a unidades ya propiamente. Entonces la fuerza, este es un ejemplo, tiene diferentes dimensiones. Más bien tiene las mismas dimensiones, pero dependiendo del sistema de unidades, va a tener diferentes unidades. Estas dimensiones nunca cambian, pero lo que sí cambia son las unidades. Si yo quiero deducir las unidades de fuerza del sistema internacional, puedo recurrir a esta fórmula que yo desarrollé para poder determinar las dimensiones y unidades de fuerza. Para poder determinar las dimensiones, realizamos este análisis, pero para determinar las unidades vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar una sustitución. En el sistema internacional, por ejemplo, las unidades de fuerza serían masa. La masa del sistema internacional son kilogramos. Por longitud, longitud es metros, dividido entre segundo cuadrado. De modo tal que aquí ya estamos realizando el análisis de unidades. Y precisamente este valor, si yo coloco un 1, va a ser igual a lo que se llama Newton. N mayúscula o Newton. Entonces, eso es un análisis dimensional. Digamos, descomponer las dimensiones de una ecuación a sus unidades básicas, y a partir de estas unidades básicas podemos deducir cuáles son las unidades que nos van a permitir medir fuerza. Pasa lo mismo para presión, para energía,
etcétera. Entonces, todas estas reglas las vamos a ir practicando con unidades compuestas. Precisamente el Newton es una unidad compuesta que se construyó a partir de las unidades básicas. De nuevo, las unidades básicas que nosotros podemos utilizar están en la tabla que yo les presenté. Longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, etcétera, son unidades básicas que nos permiten determinar unidades compuestas, como estas. Todas estas son unidades compuestas. Entonces, un análisis dimensional nos va a permitir predecir en un modelo matemático cuáles son las unidades que yo voy a obtener. De modo tal que si yo realizo un cálculo de una fuerza, por ejemplo, a partir de la segunda ley de Newton, y obtengo unidades o dimensiones diferentes a estas que yo deduje, yo puedo predecir que tengo un error, que en algo me equivoqué. Entonces, el análisis dimensional es una herramienta que nos permite simplificar cálculos, además de validar este tipo de ecuaciones. Se puede aplicar para diferentes modelos, para cualquier modelo matemático. Otra regla de homogeneidad dimensional nos dice que cualquier ecuación, para ser dimensionalmente homogénea, todos los términos que se suman en ambos lados de la ecuación deben tener las mismas dimensiones. Esta es una ecuación típica en física. Me dice que la velocidad de un objeto que se mueve en línea recta es igual a su velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si utilizamos aquí aceleración de la gravedad, este cuerpo se denomina que está en caída libre, por ejemplo. Entonces, la velocidad se mide en metros por segundo, por lo que cada término de esta ecuación que esté sumando tiene que tener esas mismas unidades. Por ejemplo, la velocidad inicial se mide en metros por segundo. Y este término, aceleración por tiempo, debería tener también unidades de metros por segundo, que resultan de la multiplicación de metros por segundo cuadrado por segundo. Aquí se elimina este cuadrado. Entonces, cualquier ecuación, para que sea válida, debe ser dimensionalmente homogénea. Es decir, que cada uno de sus términos tengan las mismas unidades. A eso se refiere el análisis dimensional y lo vamos a estar utilizando para diferentes aplicaciones en esta área.